El género de la prensa del corazón se inicia hacia mediados del siglo XX con unas publicaciones que hoy continúan en el mercado. Lecturas, Hola, 10 minutos, Semana, son las primeras que comienzan a dar visibilidad a la crónica social del momento y luego se van especializando también en mostrar la vida y los aspectos profesionales de personajes importantes. En ese momento eran pues, actores de Hollywood, eran príncipes y princesas europeos. Aquí en España el mundo de la aristocracia, como podía ser un personaje clave la duquesa de Alba, o artistas conocidos como Rocío Jurado o Lola Flores. En ese momento era un intercambio en el que estaban muy bien avenidos tanto la prensa como los personajes y no había ningún tipo de remuneración económica. Unos obtenían el conseguir sus reportajes, sus entrevistas para sus publicaciones y los otros publicitar su trabajo. Pero hay un punto de inflexión en el que, además de eso, se empieza a negociar y personajes que hasta ese momento no tenían ninguna relevancia profesional simplemente empiezan a ser conocidos más bien por su relevancia social, comienzan a hacer intercambios con las revistas. Por esos intercambios además reciben una remuneración económica. Empieza la llamada era Preisler, en la que personajes como ella o incluso otros que en otro momento no habían recibido ese tipo de remuneración económica comienzan a negociar por salir en las revistas y publicitar sus vidas, siempre cuidándolo desde el punto de vista editorial mucho y cuidando mucho la imagen. Va avanzando y las revistas no solamente es el grupo mediático que está tratando este tipo de prensa y este sector, sino que empiezan las primeras incursiones de la prensa del corazón en televisión. Al principio son secciones pequeñas en programas de tipo magazine en las que se empiezan a dar noticias de la prensa rosa, en las que empiezan a comentarse las revistas que entonces salían los jueves, pero comienza ya también a hacerse un género y eso, el punto en el que arranca es el momento en el que Canal Nou se da a conocer con un programa muy conocido en ese momento y que ha sido el pionero de todo este tipo de programas, que era el famoso Tómbola. A partir de ahí, varios programas en las distintas televisiones generalistas y también de alguna manera comienza a devaluarse un poco lo que es la prensa del corazón como tal. Antes las publicaciones se nutrían esencialmente de contenidos de las agencias que nos dedicábamos a este género, los reportajes de investigación, los seguimientos, descubríamos historias como la del príncipe Felipe, su primer amor con Isabel Sartorius, o el noviazgo secreto de la infanta Elena con Jaime de Marichalar. Pero una vez que comienza la prensa en televisión, los personajes ya controlan absolutamente todo lo que quiere ser y lo que no quiere ser. Pero aún todavía quedaba un escalón que bajar. En este momento llegó la gran crisis hacia finales de 2007 y eso repercutió también en las publicaciones y en las agencias que nutrían. No tenían esa capacidad económica, no había ingresos de publicidad, por los reportajes se pagaba menos y entramos en una dinámica en la que ya ni los precios ni las inversiones que se podían hacer para buscar esos reportajes eran las mismas y la calidad, como consecuencia de todo ello, la calidad de las publicaciones fue bajando. Y al mismo tiempo también la calidad, entre comillas, de los personajes que salían en esas publicaciones y en los programas de televisión. Si a eso le unimos la llegada del mundo digital y de las redes sociales, que cualquiera con un teléfono móvil puede hacer un reportaje y lo oferta a cualquier medio y lo oferta por muy poco dinero y de cualquier manera, sin calidad y sin ninguna información ni investigación detrás que acredite que tenga algún tipo de sentido que eso se publique, pues, y además otra cosa más, las redes sociales que han hecho que muchos de los personajes gestionan cuándo, cómo quieren salir, qué información quieren dar e incluso por cada post publicitan y son prescriptores de algunas marcas.
La conclusión final es que en este momento el sector de la prensa del corazón está en un momento muy delicado y no sabemos si en algún momento resurgirá y podremos hablar de una prensa del corazón que, siendo un género quizá como muchos consideran menor, pero es un género de entretenimiento y en el que hay un gran sector que trabaja, un montón de gente, y es un sector en el que ahora mismo hay gente que se está dejando la piel por intentar que esto retome. Finalmente veremos si es la agonía o no de la prensa del corazón.